Muy buenas tardes, ciudadanos, ciudadanas. Bienvenidos a este conversatorio de Eje Sindical Constituyente, programa número 29. Ya comenzamos en noviembre del año pasado a conversar, a debatir, a discutir, a reflexionar sobre esta necesidad que manifestó chilenas, chilenos, en octubre respecto de cambiar la constitución que nos rige en la actualidad y hacer un cambio que tuviera un derecho ciudadano que reflejara de una u otra manera cuál es la constitución que queremos. Y para eso tenemos dos invitados muy importantes hoy día por dos distritos distintos, a quien vamos a presentar, con quienes vamos a conversar también en esta tarde-noche. La primera de ellas es doña Marcela Mella Ortiz, ¿ya? ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludar cariñosamente a todos y todas quienes están conectados a esta hora. Bueno, Marcela Mella es vocera de la Coordinadora Ciudadana No al Maipo, también es activista, ¿no es cierto?, por la defensa y recuperación del agua, un elemento vital, y candidata independiente por el distrito 12. Y ese distrito involucra a las comunas de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Pintana y La Florida. Fantástico, perfecto. Y vamos a presentar a nuestro segundo invitado, don Jaime Troncoso. Tocayo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a Marcela. Perfecto. Bueno, Jaime estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Chile y Derecho en la Universidad de las Américas, ¿no es cierto? Es parte de la lista del apruebo. Tiene un diplomado en Derechos Humanos en Costa Rica, fue dirigente de la FECH el 71, 72 y, bueno, parte del 73. Estuvo exiliado gracias a la beca Pinochet en Suecia. Trabajó, ¿no es cierto?, en la Comisión Valech y en la Comisión de Derechos Humanos junto a Jaime Castillo Velasco. Y dirige hoy día, en la actualidad, ¿no es cierto?, un taller de actualidad nacional e internacional para adultos mayores en la Caja de los Andes y representa, ¿no es cierto?, su candidatura al distrito número 8, que son las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillo, Quilicura, Pudahuel, Colina, Lampa y Tiltil. Chao. Distrito 8. Distrito 8, perfecto. Marcela, la pregunta que nos hacemos todas las semanas con nuestras invitadas e invitados es: ¿qué gatilló, qué te hizo sentido, qué te motivó para ser representante o candidata constituyente en este hito histórico que vamos a vivir próximamente? No sé si me escucha, Marcela. Jaime, te escuché entrecortado la última parte. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué te motivó, Marcela, a participar en este proceso, ¿no es cierto?, tan importante para la historia republicana de Chile? Bueno, Jaime, como tú bien sabes, porque siempre han estado preocupados de nuestra lucha contra el proyecto Alto Maipo, la organización, nuestra organización nace ahí a fines del 2007 para colectivamente oponernos al proyecto Alto Maipo y no hacerlo como vecinos y vecinas individuales. Y una de las primeras cuestiones que tuvimos que entender es que AESGENER, la transnacional norteamericana propietaria de Alto Maipo, poseía los derechos de aprovechamiento de agua de los ríos involucrados en el proyecto Alto Maipo. Y esa propiedad privada estaba garantizada en la constitución de la dictadura. Entonces, quienes hemos estado activamente movilizados y movilizadas en torno a un conflicto socioambiental, entendimos muy rápido que muchas de las dimensiones del conflicto tenían su anclaje en la constitución de Pinochet. Entonces también, por esa misma razón, nos involucramos, la coordinadora No Alto Maipo, pero otras organizaciones socioambientales también, en las campañas ciudadanas de Marca tu voto, por ejemplo. Estuvimos siendo parte de múltiples acciones ciudadanas para pedir y exigir una asamblea constituyente,
Entonces, cuando ocurre el estallido social de octubre, y dentro de las demandas de la ciudadanía empieza también a aparecer con mucha fuerza la recuperación del agua. Viene el acuerdo, ¿verdad?, que se firma en noviembre con los partidos de representación parlamentaria y discutimos en nuestra organización si queríamos ser parte activa de este proceso constituyente o queríamos colaborar desde nuestra experiencia, nuestra trayectoria y acompañar este proceso desde nuestra vereda, que es la lucha socioambiental. Y ahí fue que decidimos que queríamos ser parte activa y en febrero del año pasado decidimos que yo fuera candidata al proceso constituyente en mi calidad de independiente y como dirigente social. Perfecto. Bueno, y ahí tienes también a una compañera de luchas que, ¿no es cierto?, va de gobernadora por la región metropolitana. Entonces, la Natalie Joanán, ¿no es cierto?, que también que ha dado una lucha junto a ustedes también muy intensa, muy importante, no solo para la gente del Cajón del Maipo, sino que para toda la gran ciudad, ¿no es cierto?, de Santiago. Y en el caso tuyo, Jaime, ¿qué motiva que tú hagas esta? Y además porque me parece que es una responsabilidad social súper importante, o sea, te se están echando una carga importante a la mochila, digamos, no es un tema menor. No, no es menor. Mira, yo creo que asistimos a un proceso inédito y extraordinario, digamos, inédito porque es primera vez que en realidad en la historia de Chile gente elegida soberanamente va a generar o a redactar una nueva constitución, digamos. Y es extraordinaria porque no se puede desatender, no se puede desligar del punto de inflexión más importante que ha ocurrido en estos últimos tiempos, que es el estallido social, donde hay demandas justas, eternas, de muchos sectores. Y yo voy representando en esta oportunidad, digamos, a un segmento de la sociedad bastante discriminado, digamos, que son los discapacitados, digamos, que van en un 5%, pero ese 5%, como te comentaba un poco, es bastante retórico porque solamente permitió postular, pero no tuvo escaños reservados como los pueblos originarios ni la paridad, que yo celebro y aplaudo, por supuesto, desde luego. Pero creo también que las personas con discapacidad debieron haber tenido escaños reservados para que hubieran estado presentes en la Convención Constitucional, digamos. Y yo vinculo mucho, y aquí está un poco el fundamento de mi participación, porque yo vinculo mucho la discapacidad al modelo que ha protegido esta constitución, digamos, que es un modelo económico que es excluyente y rentista y que deja fuera al mundo de la discapacidad, digamos. Porque los discapacitados no son rentables, por lo tanto no tienen una participación muy activa en la vida de la sociedad, pudiendo tenerla, por supuesto, digamos. Y nosotros ratificamos como Estado chileno el año 2008 la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, digamos. A partir de eso, digamos, salió la Ley de Inclusión Laboral, digamos, que es una ley en realidad bastante inestable, porque tiene un rango de cumplimiento de un 23%, cosa que es muy poco, porque los empresarios en general no creen que el mundo de la discapacidad puede constituir un aporte no solo al sistema productivo, sino que también a otras labores de una empresa, y porque además requiere de alguna otra manera una cierta inversión, digamos, de los empresarios para recibir una persona con discapacidad, digamos, porque el discapacitado no puede llegar a trabajar y la silla de ruedas no cabe en el baño, digamos, y una persona por humanidad, digamos, tiene que ir al baño, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de barreras, digamos, sobre las cuales este segmento, que no deja de ser importante porque es un segmento de un 20% de la sociedad, aproximadamente, digamos, y tiene una institucionalidad actual, digamos, que es muy floja, muy débil, y que tiene que ver mucho con el rol del Estado actual, digamos, porque en el fondo el principio de subsidiariedad, digamos, que se interpretó más sobre la base, digamos, que el mundo privado podía hacer las cuestiones públicas y el Estado no podía participar, salvo ley de quórum calificado. Entonces ha relegado al Estado a un tercer lugar, y el Estado es espectador de los grandes problemas que tiene la gente, y los problemas de la discapacidad son los problemas en realidad de todos los chilenos, que es la vivienda, la salud, la educación,
la previsión, para qué decir, digamos, que son todos temas que el Estado está en una esquina de la vida mirando lo que pasa con todos estos segmentos y sin poder participar activamente. Por eso que yo creo que una de las cuestiones más importantes que hay que abrir debate, a mi juicio, del corazón, casi el aparato circulatorio de la Constitución, es el rol del Estado. Digamos, el Estado no puede seguir relegado al último lugar porque los problemas de la gente son más importantes. Yo creo que esta vinculación con el estallido es extraordinariamente importante, porque a mi juicio no habría habido convención constitucional de no haber ocurrido el estallido. El estallido empujó precisamente para que se hubiera canalizado políticamente una convención como esta, como la que vamos a participar y ojalá seamos elegidos. Yo comparto plenamente las reivindicaciones que plantea Marcela, son parte del estallido, digamos, y estoy hablando del estallido cuando la gente se movilizó mayoritariamente en octubre del año 19. Hay 1,5 millones de personas solamente en la región metropolitana, pero si uno suma a todos, estamos hablando de 3,5 millones de personas simultáneamente movilizadas, digamos. Ahora, y por eso yo también creo que el mecanismo y la metodología que se usa en la convención ya no solo es un tema de forma, digamos, sino que se va a transformar en un tema de contenido, digamos, porque el reglamento es absolutamente esencial, digamos, porque la primera parte, un presidente y un vicepresidente, no se elige con un quórum tan alto como los 2/3, sino que se elige por mayoría simple, de manera que eso se va a despachar lo más rápidamente posible. Pero después tenemos cuál va a ser el vínculo que va a tener la convención con las organizaciones sociales, digamos. ¿Cuántas sedes regionales van a haber? Digamos? ¿Van a ser vinculantes o no van a ser vinculantes? ¿Cuál va a ser las audiencias públicas? ¿Se va a recibir a toda la sociedad intermedia, digamos, que quiere participar? Yo creo que para la legitimidad de la convención es fundamental que un esquema más o menos como este que yo estoy delineando se apruebe. De lo contrario, vamos a tener dificultades, digamos. En Colombia estuvieron del año que les permitió trabajar en la redacción de una nueva constitución, tuvieron 8 meses discutiendo el reglamento, digamos. Yo espero que el mecanismo y la metodología ojalá reúna el consenso, digamos, de todos los convencionalistas. No te escuchamos. Es una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía, y yo creo que una de las cosas clave es justamente cuál va a ser el protocolo o la normativa que va a regular la aprobación de cada uno de este articulado. Marcela, este es el único país que tiene privatizado su agua. Además, hemos heredado un Estado que ya no es garante, sino que le hace más de un guiño al mundo privado y hemos privatizado todo lo que hemos podido privatizar, en definitiva, en una constitución que se construyó entre Ortúzar y sus amigos, ¿no es cierto?, y donde nadie tuvo la posibilidad de haber dicho algo respecto de aquello. Además de aquella noble tarea que te ha convocado durante los últimos años, Marcela, ¿cuáles para ti serían 2 elementos esenciales en la próxima constitución que sí o sí tienen que estar? Bueno, quienes hemos sido activistas socioambientales durante tantos años, no tenemos solamente restringida nuestra opinión, nuestro diagnóstico, nuestra crítica a los temas relacionados con la naturaleza o el medio ambiente. Es por eso que también desde hace muchos años no nos somos o nos como reconocemos como activistas socioambientales, no activistas ambientales o solamente activistas ecologistas. La crisis social también es parte de la crisis, la crisis ecológica también es parte de la crisis social. El sistema económico que Chile eligió, que está basado en la extracción de nuestros bienes naturales y comunes, lo que ha hecho es así ido degradando no solamente la naturaleza, sino que también a las comunidades que viven en los territorios donde se emplazan estas grandes iniciativas productivas. Cuando se planeó la reactivación económica para Chile en el momento que Pinochet estaba muy aislado económica y políticamente, es a los Chicago Boys a los que plantean esta idea de como un incentivo a la inversión extranjera entregar nuestros bienes naturales. Y entre eso fue el agua también, la que se entregó, el agua que era el agua que, no el agua para consumo, no el agua de la gestión sanitaria, sino que el resto de los usos del agua.
las sanitarias y el agua destinada al consumo humano se terminaron de privatizar en los gobiernos de la concertación. Entonces, como esta dimensión social es muy importante, lo que ocurre es lo que decía Jaime, esta es una constitución que no garantiza ningún tipo de derecho. Entonces, es de perogrullo entender que quienes hemos estado en la lucha durante tanto tiempo, entendemos que los derechos sociales tienen que estar garantizados. Y también que la naturaleza tiene que ser sujeta de derechos para que la naturaleza adquiera el rol que tiene y que ha tenido en la historia del desarrollo de la humanidad. Sin ecosistemas saludables es imposible pensar en ciudades saludables, territorios saludables, comunidades saludables. Podemos tener garantizada la salud, la educación, el derecho a la vivienda, un mejor sistema de pensión, etcétera. Pero si el agua sigue en manos de las corporaciones nacionales y transnacionales, ninguno de este avance va a ser importante porque no vamos a tener lo mínimo. Y es por eso que planteamos que esta debe ser una constitución ecológica y también que en forma transversal se garantice el acceso al agua como un derecho humano. Como tú bien sabes, Jaime, la campaña No Alto Maipo, hemos desarrollado una serie de fuertes iniciativas fuera del país también. Yo estuve en Ginebra el año pasado denunciando al Estado de Chile y al proyecto Alto Maipo por vulnerar los derechos fundamentales de nuestra comunidad en el proceso de construcción del proyecto Alto Maipo en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU. Y nuestras denuncias fueron acogidas y son parte del examen periódico universal que Chile debe rendir ante la ONU. Y también hicimos un trabajo muy intenso con el relator especial para el derecho humano al agua y el saneamiento, que en su informe muy duro sobre la situación del agua en Chile, dice que en Chile se privilegia el uso económico del agua por sobre el derecho humano al agua. Y para ejemplificar esto, nombró o puso como ejemplo la situación. Seguramente va pasando por una zona en que, Sí, claro, la conectividad es lo peligroso de los celulares y de los autos. Sí. De la provincia de Torca por la agro. Marcela. Parece que, no sé si me alcanzaron a dar. Sí. No sé si es posible, ya que no vas a llegar a un lugar posiblemente muy luego. Sí, ya, bueno, se nos fue. Lo que quería plantearte, Jaime, es lo siguiente. Dentro de, porque esto del cambio de la Constitución en la ciudadanía ha provocado una expectación importante. Se espera un cambio desde la A hasta la Z, pero no todo va a estar en la estructura de la Constitución. Muchos de los elementos seguramente van a estar en articulaciones de leyes, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero a tu juicio, ¿qué es lo esencial? 3 elementos que debieran estar esencialmente en la estructura de la Constitución, sin la cual no funciona el resto. Jaime, no sé si me escuchas. A detenerme, parece que eso me estaba sugiriendo Jaime Lepe. Sí, te estaba sugiriendo si te podías detener. Sí, lo vamos a hacer. Es que este distrito también, como el de Jaime, es grande y además nosotros vivimos literalmente en la punta del cerro. O sea, es que voy camino al Cajón, pues, entonces eso hay. No, lo que decía es que el informe del relator especial para el derecho humano al agua fue bien duro respecto a la situación del agua en Chile. Y uno de los ejemplos que usó fue el proyecto Alto Maipo porque vulnera el derecho humano al agua de más de 7 millones de personas. Entonces ocurre que Chile firma una serie de convenios internacionales y luego en la práctica no pueden ser llevados a cabo, digamos, o respetados o cumplidos, porque la Constitución del 80 lo que está ahí es que la propiedad del agua, del derecho del agua es privado. Entonces, el Estado no puede interferir ni puede intervenir en esta situación. Y hay muchas alusiones y aseveraciones y por lo tanto normas que contienen el derecho a propiedad como un aspecto muy valorado en la Constitución del 80. Entonces, finalmente, aunque estemos en una situación producto de la emergencia climática, de una grave escasez de agua en Chile,
el Estado no puede intervenir, porque si no habría que hacer una reforma constitucional y volvemos a los temas de los quórums, que también se comentan a propósito del detalle del acuerdo, etcétera, que han impedido que se pueda reformar esto y otros aspectos de la Constitución. Y hay que sumarle que tampoco ha habido voluntad política ni de la concertación, ni de la nueva mayoría, y menos, por supuesto, de Piñera, de hacer un cambio, tanto en el modelo económico como en asegurar a las personas el acceso al agua, el acceso a la vivienda y el saneamiento como derecho humano, y no que estén al arbitrio del negocio de cada una de las corporaciones que finalmente son dueñas de esos derechos de agua. Exactamente. Jaime, parte de las dificultades que hemos tenido en nuestra batalla legal contra Alto Maipo es que AESGener es propietaria de los derechos de agua. Entonces tampoco el tribunal puede intervenir en algunas cuestiones porque está en la ley. Exactamente, exactamente. Yo creo que aquí hay que producir un cambio radical, un cambio estructural que modifique desde el concepto de un Estado subsidiario a un Estado garante, por ejemplo. Solidario. Y claro, solidario, y que ponga al ser humano por sobre los negocios en el escenario donde cabe una responsabilidad casi planetaria. Los estados deben proteger a su gente. Y aquí no solo están las chilenas y los chilenos, sino que están los migrantes como una nueva realidad para nuestro continente también. ¿Te fijas? También. Jaime, en ese sentido, y un poco tomando la misma pregunta que teníamos con Marcela, a tu juicio, porque la expectativa de la ciudadana es muy grande respecto a que esto les va a cambiar la vida completa, pero a tu juicio, ¿cuáles son los tres elementos que sí tienen que estar en el corazón de la Constitución? Mira, yo creo que el carácter del Estado tiene que cambiar. Yo creo que no resiste más el Estado subsidiario, digamos. Porque inicialmente, recordemos, esta Constitución es una Constitución supraideológica, digamos, que fue concebida en el año 80 en Guerra Fría, digamos, y que coloca en el centro el individualismo y la competencia, digamos. Entonces, yo creo que esos conceptos básicos tienen que cambiar porque Chile ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Y yo creo que nuestro estallido social lo ha dicho claramente, que la posibilidad de generar una nueva constitución es una gran oportunidad de canalizar básicamente las demandas. Entonces yo creo que la garantía de los derechos sociales tienen que ser garantizados por un Estado más robusto, no tan famélico como el que tenemos hoy día, un Estado que tenga capacidad, un Estado eficiente, un Estado que resuelva efectivamente los problemas fundamentales, porque no es posible que todos los problemas fundamentales, salud, vivienda, educación, previsión, donde está trabajo, todo eso, sea negocio, sea un negocio. Está concebido con el mecanismo de la rentabilidad, digamos. Entonces, cuando tú tienes temas de bienes públicos, por ejemplo, el agua, los derechos de aprovechamiento de agua se han vendido casi por la eternidad y efectivamente no, el que sea bien de uso público solamente aparece en el código y no aparece en la Constitución. Y creo que el agua tiene que quedar registrado en la Constitución, que es un bien de uso público y que no es un bien para hacer negocio con el agua, digamos. Porque el agua, el primer consumo fundamental del agua es el ser humano, digamos. Así que yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo es que creo que estos derechos tienen que ser garantizados por la vía de una drástica reforma tributaria. Eso hay que enfrentarlo ahora o nunca, digamos. Y además racionalizar otros gastos como los gastos que tenemos a nivel de armas y de cosas, porque no nos ataca nadie, digamos, y vivimos comprando armas, y racionar una serie de otros presupuestos que signifique que el Estado pueda garantizar lo básico. Fíjate que hablando de previsión, es casi demencial moralmente que una persona que trabaja 30, 40 años reciba 150, 180 mil pesos. Eso no es razonable. Y la sociedad ha mirado para el techo, la sociedad política ha mirado para el techo durante todos estos años, digamos. Y este es el momento de cambiar radicalmente el sistema previsional, porque el sistema previsional no resiste más, independientemente de todo lo que se demore en transformarlo. No es de la noche a la mañana, digamos, a propósito de las expectativas. No porque en la Constitución se garantice un derecho, se van a resolver realmente todos los temas. Tiene que haber una voluntad política, digamos, de resolver el conjunto de temas. Pero yo creo que ya no resiste más que sea un negocio los temas fundamentales de la sociedad, digamos, como son la vivienda, la salud, la educación y la previsión. Yo creo que eso no es posible. Ahora,
Que hay una sobreexpectativa, evidentemente. Yo creo que tampoco hay que engañarse de que esto va a ser una confrontación ideológica importante. Aquí van a haber dos veredas muy sustantivas, digamos, y la idea del mundo progresista es correr la aguja, que efectivamente que el Estado deje de ser subsidiario y sea solidario, que el régimen presidencial cambie, digamos, porque el hiperpresidencialismo que tenemos, en que el presidente resuelve las cosas fundamentales, no tiene ningún sentido y está agotado, absolutamente agotado, porque entre el Congreso no hay conjugación con el Ejecutivo y así vivimos. Entonces tenemos que ir a un régimen distinto, digamos. No sacamos nada con seguir haciendo lo mismo si eso mismo no da resultado. Por lo tanto, yo creo que un régimen semipresidencial, a lo menos. Parlamentarista, no hay cultura en la sociedad chilena todavía para meterse en ese tema, pero tal vez un semipresidencialismo razonable que podría dar lugar a una convivencia mucho mejor que la que tenemos. Sí, y una democracia participativa, no representativa. Una de las cuestiones que más le ha hecho falta a Chile es democracia. Desde nuestra experiencia en un conflicto socioambiental, no hay herramientas de participación ciudadana vinculantes. Sí, este nuevo pacto social y político tiene que considerar la participación de la ciudadanía en las decisiones que se toman. No se pueden imponer decisiones centralmente para siempre o hasta cuando tengamos país. Esa situación obviamente tiene su origen en una constitución profundamente autoritaria, que con este sentido como de paternalismo, de que esta figura del presidente o la presidenta, alcalde o alcaldesa, son una especie de guías y que le imponen también a la ciudadanía sus decisiones. Entonces, necesitamos además, todos estos años la clase política nos ha dicho que Chile va a llegar a ser un país del primer mundo. Mire cómo sería Chile, mire para allá, mire para acá. Bueno, miremos entonces. En esos países que dicen que tenemos que mirar, hay muchas de las decisiones del poder local y del poder central que se consultan con la ciudadanía. Y si la ciudadanía no es consultada, para eso existen herramientas como plebiscitos, referendos revocatorios, iniciativas populares de ley, que van dándole poder a las personas. Quienes vivimos en un territorio, habitamos también este otro territorio, nuestra casa común que es Chile, queremos opinar, queremos colaborar en esta construcción de un país distinto. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir mirando lo que otros deciden? ¿Qué pasa con las comunas rurales, por ejemplo, en la región metropolitana? Las comunas rurales son el patio trasero de la provincia de Santiago. Entonces, es lo mismo que el primer mundo le hace a América del Sur. Vamos impactando negativamente a ciertas comunas y las comunidades que viven ahí para que la provincia de Santiago tenga una mejor calidad de vida, que es como la misma lógica de Europa o de Estados Unidos con América del Sur y África. Eso tiene que cambiar no solamente en el quehacer político, sino también en un avance cultural para que realmente seamos una democracia acorde a los tiempos, con un Chile que es muy diverso y que hay que incluir esa diversidad en esta nueva constitución también. Además, en el contexto en que estamos ahora situados, triste y al parecer largo padecimiento que nos ha llevado el COVID-19 y sobre todo los rebrotes, ¿no es cierto?, de las nuevas cepas. Se señala que una de las más peligrosas que se genera en la zona de Manaus, del Amazonas, sería el P1, que es la brasileña. A juicio de ustedes, y desde esta misma funcionalidad de ser supuestamente garantes los estados respecto a sus ciudadanos, ¿cómo creen ustedes o cómo han mirado ustedes el manejo de la pandemia en este año y medio? Mira, yo creo que ha sido un desastre, porque desde un comienzo se dijo que había que usar la red pública, no usaron la red pública y la red pública tenía que testear. Mientras más testeo había, mucho mejor, y no se usó, sino que se empezó a contratar gente y todo eso, pero finalmente no significó, no redundó en nada positivo, digamos. Entonces la estrategia ha ido cada vez fracasando y la inmunidad de rebaño que tanto se ha hablado tampoco ha llegado.
yo creo que se ha equivocado tal vez la vacuna, pero la vacuna tuvo un éxito porque participó, digamos, el rector de la Universidad Católica, una cantidad de gente que hizo posible lo que se le alaba a Piñera, que yo reconozco que la vacuna llegó finalmente, digamos, pero lo cierto es que quien puso la vacuna es la red pública, digamos, y gracias a la red pública se ha podido vacunar la cantidad de personas que ya se inocularon. Pero yo creo que en términos generales, mira el desastre, estamos en el peor de los mundos hoy día, casi peor, mucho peor que el año pasado. Tenemos casi 8.000 casos y casi 200 muertos hoy día. O sea, estamos con la duda de si las 2 dosis que nos pusimos van a servir para la nueva cepa que hablabas tú, Jaime, recién. A lo mejor hay que ponerse una tercera o eventualmente una nueva. O sea, el nivel comunicacional, digamos, ha sido francamente desastroso. Y yo creo que el Colegio Médico ha sido decisivo, pero no le han hecho caso, no lo han escuchado, nunca sistemáticamente ha insistido, digamos, que hay que girar, hay que enrumbar, hay que enrutar estos caminos, no se le ha hecho caso y ha habido un secretismo extremo, digamos, en el manejo de la estrategia para esta pandemia, que por lo demás ha desnudado al Estado, digamos, porque el Estado ha sido incapaz de resolver los problemas. Y este es el Estado que tenemos hoy día, y no tenemos otro. Fíjate que cuando yo que viví en un país nórdico casi 10 años, viví el estado de bienestar como es efectivamente el estado de bienestar, y nosotros acá estamos pidiendo mínimos civilizatorios, como es la salud, la educación, la previsión, etcétera, la vivienda. Son cosas pero fundamentales, digamos, cosas fundamentales. Los países europeos están discutiendo otra cosa, digamos. Pero bueno, claro, a todos les ha afectado la pandemia. Bueno, y además, Jaime y Marcela, se nos ha vendido la pomada de que el mundo privado es más eficiente, y no solo con el agua, lo hemos tenido con una serie de servicios básicos donde han sido realmente un fracaso. Entonces claro, el negocio sigue estando en el primer plano. ¿Y cuál es tu percepción respecto a lo que ha hecho el gobierno en materia tan relevante? Sobrepasamos 1 millón de contagiados hoy día. ¿Cómo ha manejado el Estado? Más que el gobierno, ¿cómo ha manejado el Estado esta situación? Bueno, yo sinceramente pienso que pésimo es poco, ¿no? O sea, ha sido de manera inhumana, irresponsable, tampoco sin ninguna voluntad política para apoyar económicamente a las familias más vulnerables de este país. Ya lo vivimos el año pasado, parece que se vuelve a replicar este escenario. El Estado como proveedor de cierto apoyo económico para que se cumplan efectivamente las cuarentenas, todo eso de nuevo que pasó en el primer mundo, porque tampoco es como ocurren calcadas las cosas. Por ejemplo, después de las vacaciones de verano en Europa ocurrió el primer rebrote, apareció la cepa británica, ¿verdad? Etcétera. Teniendo toda esa información epidemiológica, información, línea directa con la comunidad científica, como dice Piñera, no sé, y mira el desastre en el que estamos. Sí. Creo que la tragedia de tener esta pandemia se agudiza y se multiplica por 10 porque estamos en manos de un equipo negligente, inhumano y irresponsable. Porque con tal de proteger los intereses económicos nuevamente más poderosos, porque toda la megaminería ha seguido funcionando, la construcción de proyectos de infraestructura como Alto Maipo también fueron declarados como actividades esenciales. Entonces, lo que ha ocurrido en el norte, por ejemplo, o en el sur con la salmonicultura, es que esta cantidad de trabajadores que rota, porque no son de los lugares donde está la industria, lo que ocurre en la práctica es que el virus va y viene con esos trabajadores. Claro. Pasó con la minería, pasó acá en el Cajón del Maipo con el proyecto Alto Maipo, ocurrió en el sur con la salmonicultura, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, en el centro de las decisiones políticas, quienes han administrado el Estado de Chile han favorecido los grandes intereses económicos y han dejado a la ciudadanía despojada, desprovista, y además arreglándoselas con sus propias lucas. O sea, el seguro de cesantía es plata de los trabajadores, las trabajadoras. Los retiros, los 10%, son plata de los trabajadores, las trabajadoras. No ha habido una política pública de apoyo, o sea, nada. Solo fuegos artificiales. Marcela y Jaime, ¿esto que se trasladen de fecha las elecciones los perjudica a ustedes?
Bueno, evidentemente que sí, porque los pocos recursos que uno tuvo para esta campaña ya están agotados. Entonces, prácticamente, tanto es así, digamos, que se quería, un sector, digamos, de la derecha quería que seguir haciendo propaganda como si no pasara nada, digamos, que se postergaran las elecciones, pero seguir haciendo propaganda. Cosa que era enteramente absurda, digamos. Menos mal que, claro, la propaganda se va a suspender, digamos, pero cuando ya no hay recursos para seguir haciendo la mínima propaganda que por lo menos yo he podido hacer, eventualmente ya no la puedo seguir haciendo y lo único que es suspender y esperar, digamos, que efectivamente, no sé, ocurran cosas que no van a ocurrir, digamos. Así que en realidad nos perjudica. A mí me perjudica ostensiblemente, digamos. ¿En el caso tuyo, Marcela? Bueno, yo he pensado harto en esto porque también tiene que ver con cómo nos cuidamos, la gente que está apoyándonos, ¿verdad? Yo misma, a mis hijas, porque yo vivo con mis hijas adolescentes. Entonces, claro, puede que sea no tan bueno para los que estamos en este empeño de llegar a la convención Pero, constituyente. ¿Me entiendes? Pero siento que eso es lo que le ha faltado a Chile porque es una de las cuestiones que nos metió en la cabeza y en el corazón el neoliberalismo, el egoísmo, el individualismo. Emprende solo, sálvate solo, sola. No te organices con otra gente porque rasca, eso es para los que vienen sí, ahí sí. pobres, los campamentos. Entonces, no. ¿Cómo vas a ser usuario de FONASA? ¿Qué rasca? No, yo estoy en una ISAPRE, ¿verdad? Esta cosa aspiracional, ¿ah? Lo mismo como de ser esto, de creerse en realidad que vamos a ser un país desarrollado. Todo eso eh, nos ha llevado también a esta cosa tan poco empática, que las personas se cuidan poco y que la gente más joven también menosprecia la posibilidad de contagiarse. Entonces, por el bien común, quienes hemos estado preocupados y preocupados del bien común durante tantos años, es una esperemos que sea una buena medida, Sí, pero que claro. venga acompañado de las estrategias sanitarias, sociales y económicas que se requieren, porque si no tampoco van a poder contener el contagio. Yo leía por ahí que claro, como a Piñera le gusta tanto esto de las luces, así de los récords, de Y el brillar, exitismo. claro, entonces la campaña de vacunación que ha sido bastante exitosa por la red pública, por supuesto, como ahí anclada en la red pública, pero dejaron de lado la trazabilidad. Sí, Entonces, una de las razones por las que se disparan los contagios, dice el Colegio Médico, es que dejó de haber trazabilidad. Entonces, Claro. ya, avancemos en la vacuna y mira lo que retrocedemos por dejar la trazabilidad. Entonces, raya para la suma, una vez más, una apuesta desastrosa de Piñera y su equipo. sí. Mira, Marcela y Jaime, quiero llevarlos al siguiente tema. Nosotros, como plataforma transversal, multicultural, ¿no es cierto? Hemos hecho una propuesta para el debate, para la reflexión, desde el mundo del trabajo, en definitiva, y que tiene que ver justamente que nosotros concebimos como número uno que el trabajo debe ser una actividad creadora que dignifique, realiza y que está al servicio de la vida. Y uno de los elementos, junto con el derecho a la negociación colectiva, ¿no es cierto?, y la titularidad sindical, en definitiva, es el derecho a la huelga, a la cual además los funcionarios públicos de nuestro país no tienen derecho. No sé cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto. Mira, yo creo que si nosotros consideramos que los dos principales misiones del Estado, digamos, uno es el respeto y restricto a los derechos humanos y asegurar la paz. Esas son como las grandes misiones, digamos, del Estado, digamos. Y cuando hablo de respeto a los derechos humanos, estoy hablando de el conjunto de derechos que implica los derechos humanos, derecho a la vida, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, los derechos al medio ambiente, el respeto por las minorías discriminadas, etc. Y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de una constelación de derechos que en el fondo cruzan toda la sociedad, digamos. Y este gobierno, y en las condiciones que estamos en la actualidad, con el Estado que tenemos en la actualidad, no se pueden respetar los derechos humanos porque los derechos humanos se han violado sistemáticamente. Desde octubre para adelante se han violado. Yo tengo una hija que trabaja en ABOFEM, que es una abogada feminista, recorrieron todas las comisarías donde realmente el abuso de los carabineros con estas chicas fue, pero francamente
flagrante, digamos, una cosa, pero francamente, digamos, indesmentible, digamos. Y segundo, asegurar la paz. No estamos asegurando nada en este momento desde el punto de vista del Estado. Por lo tanto, este Estado tiene que recuperar su capacidad de respetar estrictamente los derechos humanos y de asegurar la paz. De lo contrario, y yo creo que esta Convención Constitucional tiene que ir en esa dirección. De lo contrario, yo creo que si esta convención fracasa, piensen ustedes que en el plebiscito de salida se puede votar rechazo. O sea, podrían votar rechazo todo el trabajo de un año, pero no es porque sea un año, digamos, sino porque efectivamente hay una posibilidad real de transformar y de introducir los cambios que la gente demanda en una constitución que sea efectivamente representativa de esos cambios. De lo contrario, yo advierto que el panorama es recontra complejo, digamos, recontra complejo para adelante. Y ustedes hablaban, en algún momento tú mencionaste, Jaime, que veías que este sistema de cámaras podía no funcionar porque sentías que el Congreso, gran parte del Congreso, no estaba preparado para. Yo me pregunto si la ciudadanía está preparada para tener una constitución distinta a la que tenemos hoy día y si va de alguna manera a tener la suficiente información o formación para asumir este cambio, que además me parece más importante un cambio cultural que pueda producir más que el papel escrito. No sé cuál es tu opinión al respecto. O sea, yo pienso que hay temas fundamentales que hay que resolver en la convención. Yo creo que si no se resuelve, lo que pasa es que si no se registran en la convención, es un problema. De hecho, por ejemplo, cuando la Marcela hablaba de los tratados internacionales tienen un circuito para transformarlos al derecho interno, transformarlo en ley, para que efectivamente se pueda ejercer un reclamo sobre ese incumplimiento si es que se incumple. Entonces, pero con el Congreso que tenemos nosotros, todos los tratados y las convenciones que Chile ratifica internacionalmente se burocratizan. Piensa tú por lo que yo mencionaba, la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad se firmó el 2008 y recién hace 2 años se pidió más prórroga para adecuarlo al derecho interno. O sea, es una situación francamente inexplicable, porque esa convención recomienda al Estado, digamos, preocuparse de las personas con discapacidad, tener una institucionalidad fuerte, ojalá tener un organismo poderoso, potente, en lo posible un ministerio que aborde el tema de la discapacidad para 2,5 millones de personas, que no son menores, digamos, y son personas vivas, que tienen talento y pueden trabajar y pueden ser contribuyentes, digamos, a un desarrollo sostenible del país. Entonces, bueno, pero están absolutamente marginadas porque el modelo es excluyente, un modelo rentista las deja fuera, digamos. No hay ninguna posibilidad en este modelo de que puedan insertarse. Entonces, en definitiva, yo creo que esas cosas son fundamentales y tienen que quedar registrada la Constitución porque de lo contrario se diluyen. Entonces, el agua, por ejemplo, tiene que quedar registrada en la Constitución como bien de uso público. Tiene que ser así porque de lo contrario vamos a seguir teniendo que la gente compra, los empresarios compran derechos de aprovechamiento de agua, ni siquiera los usan y pagan una multa cuando no la tienen emposada el agua, ni siquiera la usan mucho. Entonces, es una situación absolutamente inaceptable. Uno de los temas, Marcela, que está en la controversia también, es si en la próxima Constitución debería seguir existiendo el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, lo que ocurre es que en la práctica la idea de la Constitución del 80 con el Tribunal Constitucional era bloquear iniciativas de ley que transgredieran lo que estaba ahí escrito y decidido para el futuro de este país. Entonces, aparece como un cuarto poder que además es nombrado, que puede echar pie atrás en leyes que fueron discutidas y aprobadas por otro poder del Estado, que es el poder legislativo, y que además somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes elegimos a quienes están ahí, versus esta otra figura o esta otra institución que no tiene ninguna legitimidad democrática ni representación democrática. Entonces yo soy de las que creo que
debe desaparecer y que algún rol, no este rol de tutelaje de la democracia, como decían en los primeros años en Chile, los gobiernos de Elwin o de Frey, que era como que había que tutelar la democracia, como que los chilenos y las chilenas no supiéramos cómo vivir en democracia. Entonces, creo que hay algunas tareas que sí cumple el Tribunal Constitucional que perfectamente podrían cumplirla la Corte Suprema, como hay otros lugares en el mundo que así sucede, sin tener esta otra figura. Sí, sí. Jaime, una cámara... Una cosa cortita sobre el tribunal. Yo creo que así como está, no tiene ningún sentido que opera como una tercera cámara, porque está coteada políticamente su composición. Por lo tanto, así como está, no sirve. Yo soy partidario de crear un tribunal constitucional absolutamente independiente, con gente no coteada políticamente y que realmente resuelva ex post, no antes. Primero se hace la ley y después se ve si la ley tiene algún grado de inconstitucionalidad. Pero no antes, porque significa entonces parar la ley en función de criterios políticos, estrictamente. Y si tú ves que todos los temas que van con reserva constitucional son temas políticos, como el aborto en 3 causales, que se demoró un montón, digamos, porque es un tema político. Es decir, entonces, todos los temas son al final políticos, y teniendo un tribunal constitucional compuesto por gente elegida políticamente, coteada políticamente, no va a resolver el tema de la inconstitucionalidad como corresponde. Sí, y a propósito de lo que hablaba Marcela al principio, que tiene que ver con nuestra riqueza, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el pronunciamiento, la reflexión que ustedes hacen frente al tema del royalty? Hoy día es el cobre, mañana seguramente va a ser el litio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mismo tema del cultivo del salmón en este país, que a pesar de que son empresas extranjeras, en Noruega no les permitirían hacer lo que hacen hoy día aquí, o las termoeléctricas, o la baja inversión del Estado, ¿no es cierto?, respecto a tipos de energía renovable? No sé, estoy pensando en todas aquellas cosas que son también esenciales para la existencia humana. ¿Cuál es la percepción de ustedes de aquello? No, yo Bueno, cuando los royalties. Perdón, disculpa, adelante, Marcela. Sí, no, Marcela. Dale. Es que durante esto que comentábamos de que hubo toda esta estrategia para incentivar la inversión extranjera en Chile a fines de mediados de los 80 en adelante, que en el fondo fue operativizar en la economía la Constitución del 80. Hubo una serie de incentivos y de beneficios tributarios que muchas de estas empresas siguen gozando. Cuando se discutió el royalty para la minería, convengamos que fue una discusión donde hubo mucho lobby y mucho tráfico de influencia del Consejo Minero. Entonces, hay quienes representan el gran poder corporativo minero en Chile, ejercen presiones y a los distintos gobiernos, independiente de la coalición que sea, porque lo que ponen sobre la mesa es la cantidad de empleo que generan, el aporte al PIB que la minería hace, pero y con ese argumento cuestionan cualquier posibilidad de subir el impuesto. El royalty que quedó fijado para la minería, además de ser incompleto porque solo se restringe a algunos de los minerales, no a todos, que son también extraídos, pero se van sin pagar impuestos, por decirlo así simplemente, es una vergüenza por el nivel de utilidad y ganancia que tienen estas corporaciones. Cuando Luxi fue socio del proyecto Alto Maipo, a mí una ONG inglesa nos invitó a la Junta de Accionistas de Antofagasta Minerals, que son en Londres, porque ahí está la bolsa donde se transa el petróleo y el cobre del mundo, de los más poderosos. Y una de las cosas que Andrónico Luxi me decía era precisamente que qué sería, por ejemplo, del Valle del Choapa, donde está Minera Los Pelambres, de la vida de esa gente, así, de la vida de esa gente si Minera Los Pelambres no estuviera ahí. Y empezó a enumerarme el gran beneficio de Minera Los Pelambres para el Valle del Choapa. Pero todo ese beneficio tenía que ver con cifras y con macroeconomía. Porque finalmente las personas que trabajan en la minería o que trabajan en estas grandes industrias extractivistas pueden tener buenos sueldos, pero el beneficio sigue siendo para un grupo acotado de personas quienes trabajan en esa empresa. Y el impacto y las consecuencias negativas
tanto de contaminación como de debilitamiento de las economías locales, etcétera, etcétera, ese costo lo pagan las comunidades. Entonces, es como primero el beneficio de la transnacional, después el beneficio de los trabajadores, y después, si algo le queda a la comunidad impactada, bueno, excelente. Es como la misma minera Los Pelambres subvenciona todos los meses a los pescadores de los vilos, porque como el ducto que tiene relave al mar terminó con la pesca artesanal de los vilos hace muchos años, entonces esa es la compensación y la mitigación que hacen las grandes empresas corporativas, pero no tiene ninguna, eso es muy mezquino respecto del grave daño social y ambiental que producen. Entonces, todo el sistema tributario chileno también tiene que ser revisado. Por ejemplo, AESGENER no puede, ni Aguas Andinas, no pueden tributar en el municipio de San José de Maipo, en la comuna de San José de Maipo. Porque lo que se establece es que las empresas tienen que tributar donde están sus casas matrices. En el caso de GENER, Las Condes, una de las comunas más ricas que recauda más tributos, mayores recursos. Y Aguas Andinas en Santiago, otra comuna rica que tiene muchas otras maneras de recaudar. Y la comuna y la comunidad que es impactada por estas grandes empresas, lo que nos llevamos son los impactos negativos y no hay ningún tipo de igualar la cancha respecto del aporte que podrían hacer por la vía de los tributos, de los impuestos de estos grandes poderes corporativos. ¿Cuál es tu percepción, Jaime? ¿Abrimos demasiado la cancha al mundo inversionista y sin ello no podemos existir? Vengan nomás, hagan lo que quieran. Yo tengo la impresión de que aquí se juega en esencia el principio de subsidiariedad, digamos, porque el Estado no puede, artículo 19, número 21 de la Constitución, que requiere ley de quórum calificado, para que el Estado pueda hacerse cargo de alguna empresa productiva o extractiva o lo que sea, como el litio o lo que están ustedes mencionando. Entonces, yo veo que esta Constitución protege efectivamente los negocios y no protege realmente a los ciudadanos chilenos, digamos, porque el royalty, como decía Marcela, es absolutamente risible, los royalties que se aplican aquí en Chile. Es risible, digamos, si los inversionistas se llevan sin problema, sacan los recursos, sacan las utilidades sin problema. Y nosotros nos quedamos aquí, claro, con toda la depreciación que significa, digamos, las empresas extractivas, digamos. Así que yo creo que ahí estamos pagando el pato de un principio que aparentemente se puso ahí inofensivamente, pero se ha usado, pero a destajo, porque fue la ventana sobre la cual se hicieron todas las privatizaciones desde el 80 para adelante, digamos. Y incluso en el periodo de la Concertación también se hicieron privatizaciones. Entonces, yo creo que esas privatizaciones fueron absolutamente negativas, digamos. Y ahora estamos pagando las deudas de esas privatizaciones. Y que nunca volvieron, como fue también una promesa que se hizo, que íbamos a recuperar ciertas cosas. Y ustedes ven que los privados no han logrado resolver los problemas de la ciudadanía, pues no lo resuelven. Aquí se corta la luz cuando se corta, antes no se cortaba tanta cuando estaba el Estado, Chilectra y todo eso, pero ahora se corta y dan una explicación somera y nunca resarcen a los clientes, digamos, tampoco. Entonces, tenemos realmente una experiencia piloto del neoliberalismo digamos, elevado a la mayor exacerbación posible, digamos. Y hemos sido una experiencia piloto, digamos, del neoliberalismo. O sea, si nosotros revisamos la historia, es muy simple, da vuelta a la página para acá, porque ni siquiera Margaret Thatcher, ni siquiera Ronald Reagan, que son las cunas o los paraguas neoliberales, salvajes, en definitiva, pudieron hacer los cambios que hizo Pinochet, porque Pinochet no tenía constitución. Entonces, porque era una dictadura. Es una dictadura. A fuerza y sangre. O como dice Gabriel Salazar, yo estoy mucho más de acuerdo con Gabriel Salazar, que esto no fue una dictadura, fue una tiranía. Ojo con eso. Un concepto sutil, sí. Marcela, sí, una tiranía cívico-militar en todo caso. Una tiranía cívico-militar. ¿Tú ves algo de luz al final del túnel? Bueno, cuando una o nosotros y nosotras, cualquiera se moviliza, abraza y lucha por una causa, es porque sin duda creemos que hay una posibilidad de cambiar las cosas.
cuando no nos comprometemos con los cambios para nuestro país, para el lugar que habitamos, es que se sigue instalando esta otra lógica. O cuando solo decimos, hoy aplaudo de pie esta lucha, pero yo no me involucro. Qué bueno que usted luche. Gracias por luchar por mí. Si tuviéramos aún los ciudadanos y las ciudadanas más conciencia del gran poder que tenemos y lo usáramos para poder también tensionar y presionar para que hayan cambios, no habríamos llegado a este momento que tiene ya su expresión máxima el 18 de octubre de 2019. Porque estos fueron años de como una olla a presión acumulándose. Imagínense estos hombres y mujeres, niños y niñas que viven en la zona de sacrificio, cuando hay índices de contaminación más alto que la norma en la bahía de Quintero, Puchuncaví, Ventana, las empresas siguen funcionando y las personas son las que tienen que quedarse en la casa. Se intoxican los niños, las niñas, las escuelas. Cambian una escuela a otro lugar y la contaminación sigue siendo la misma. Y el Estado de Chile ha fallado y ha permitido que se sacrifiquen esas comunidades en pos de una serie de negocios privados. En el caso de la bahía de Puchuncaví Quintero, también está la ENAP. Entonces, pero la ENAP y Codelco tienen tan mal comportamiento ambiental y social como las empresas privadas. Así es. Eso es lo que Chile ha hecho, le ha hecho, el Estado de Chile le ha hecho a muchas personas. Las ha privado de agua, las ha enfermado, las ha desplazado, las ha empobrecido para beneficiar política y económicamente a un solo sector de este país. Y nos acuerdan cuando Vig y todos ellos prometían que esto iba a ser la política del chorreo. Como le va a ir bien al empresario, entonces todo va... Y eso jamás pasó tampoco. Estos grandes poderes económicos tienen esta gran cantidad de riqueza, utilidades, ganancias, porque hay gente digna y responsable que trabaja para ellos. Que si no fuera por esos trabajadores y trabajadoras, ellos tampoco podrían tener el nivel de riqueza que tienen. Bueno, salvo los que salen enriquecidos especulando como Piñera. Pero me refiero a las personas a las corporaciones. Bueno, pero un 30 y tantos % dijo, si elegimos un presidente empresario nos va a ir bien a todos. No va a robar porque tiene mucha plata, entonces ¿para qué va a robar? Sí. Claro, no se va a corromper. Y bueno, y dos veces, no una vez. No. Sí, 2 veces tropezamos con la misma piedra. Bueno, ¿sería posible, como dice el doctor José Massa, que dejemos algún día de ser exportadores de palo, de piedra y pescado? ¿Tú crees en una nueva inyección del conocimiento para las nuevas generaciones? Porque los palos y las piedras se nos van a acabar en algún momento, ¿no? Y los pescados también. De hecho, ya se está acabando la pelusa. Oye, pero retomando un poquitito la pregunta que le hiciste a Marcela delante, yo soy un pesimista controlado, digamos, sobre lo que va a ocurrir en la convención. Porque piensa tú que si es que nosotros llegamos con Marcela a la convención, vamos a ser 155 personas ahí que nos vamos a mirar las caras, 17 de los cuales van a ser pueblos originarios, por lo tanto quedamos en 138. Esos 138 tienen que ser paritarios, además. Yo creo que la derecha va a estar sobre representada claramente, porque el sistema de elección que tenemos, el sistema DON, que es el sistema que eligen los diputados, se vota por lista y ellos van en una sola lista y nosotros vamos como en 8 o 10 listas, digamos. Entonces, evidentemente que va a quedar sobre representada y yo creo que la derecha va a oscilar entre un 40 o 45% de los escaños, de los 138. Estamos hablando de muchos escaños, digamos, que va a tener, por tanto, nadie va a tener los 2/3, digamos, que son parte, a menos que el punto central de la discusión sean los 2/3, digamos, cosa que creo que es muy difícil. Pero por eso que soy pesimista controlado. Sin embargo, creo que de todas maneras, si todo el resto que vamos a estar en la convención, ojalá estemos Marcelo y yo, podemos ponernos de acuerdo en una panorámica general de qué es lo que queremos realmente introducir en la nueva constitución, digamos. De lo contrario, yo lo veo muy difícil, digamos, y pueden ocurrir diferentes cosas, digamos. Puede ocurrir que el papel en blanco que vamos a empezar a redactar vaya quedando en blanco porque no hay acuerdo, porque no hay que engañarse, digamos. Esto es un choque ideológico, pero ojalá sea democrático,
y ojalá nos enfrentemos con argumentos, con otro sector que tiene una concepción de Estado, de sociedad, de la vida, de las personas, de la participación, de la centralidad del ser humano, totalmente distinta a nosotros. Entonces, pero tenemos que, digamos, tener una especie de ánimo y de vocación de correr la aguja para el lado progresista, para el lado de los derechos humanos, para el lado del respeto a los derechos humanos, para el lado del desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, del medio ambiente, tratar de correrla, si es que efectivamente podemos y no nos encontramos con un atrincheramiento en que la verdad que nadie se mueve de nada, digamos. Entonces, porque cada uno, yo voy a llevar la constitución que yo quiero, pero yo estoy seguro que esa no va a salir, la que yo quiero, y a lo mejor la que dice Marcela tampoco va a salir la que dice Marcela, pero va a haber que buscarle una suerte, digamos, de consenso básico. Ahora, si nosotros, por esos milagros que puedan ocurrir, entre todo el resto, logramos reunir los 2/3, efectivamente podemos hacer una constitución razonable para los tiempos que vienen y para no y para buscar una estabilidad y una convivencia nacional como corresponde, digamos. De lo contrario, yo lo veo sumamente difícil. Ahora, lo último que tú decías, mira, los empresarios son también rentistas de corto plazo, no invierten en investigación, no invierten en nada, así que vamos a seguir por un tiempo más exportando lo que dices tú, digamos, palos y todo eso. No veo que se abra por el momento una... No, y el problema es que cuando los empresarios, las corporaciones invierten en conocimiento, lo hacen para poder después tener fidelizado a esa comunidad científica que financian, porque lo hemos visto en los casos de Pascualama, en el mismo conflicto Alto Maipo, en el caso de Hidro Aysén, la salmonicultura, o sea, la etcétera. Hay comunidad científica que respalda porque como el Estado una vez más está ausente, no invierte en tecnología, en desarrollo, o sea, en desarrollo de conocimiento, en desarrollo científico, ahí vienen las empresas, ofrecen dinero a las universidades, a los centros de estudio y con eso coaptan también la comunidad científica para su propio beneficio. Y esa es la ausencia de Estado una vez más. Sí, por cierto que sí. Por cierto que sí. Bueno, oye, ha estado muy entretenida la conversación, ya estamos en los minutos finales, y quiero ofrecerte la posibilidad, Jaime, de que a esas 8 comunas que tú representas, si no me equivoco, ¿no es cierto?, tú puedas darle esta desconfianza controlada que tienes tú. No sé si podemos porque la gente también está señalando y bueno, no tocamos el tema de la franja, que es una vergüenza horrible. La franja es un chiste macabro, ¿no es cierto?, especialmente en el caso de los independientes, que no tienen estos techos de los partidos políticos y que no alcanzan ni siquiera a respirar antes de decir algo. Entonces, me parece absolutamente ridículo. Y ahí hay una manifestación respecto, por ejemplo, a la red cuando plantea una franja alternativa y empiezan los llamados telefónicos. Inmediatamente al dueño del canal, digamos, para que pare esta cosa, como que estos revoltosos quieren informarle y educar a la gente respecto a lo que nosotros... Entonces, claro, es un país bananero, en definitiva, que se ha dejado manejar también, y por eso mi inquietud en ese sentido era si estábamos preparados para asumir, y ahí hay un tema, un chip cultural, si estamos preparados para asumir una constitución que ponga al ser humano como al centro de, porque la gente lo que espera, o sea, mira, el día, alguien lo dijo, no recuerdo el nombre, el día que Pinochet nos puso el televisor en el dormitorio, nos adormeció para siempre. Y lamentablemente el individualismo es parte de ese proceso que nosotros lo hemos visto ahora. O sea, el que no te interese el ser humano que está al lado es horrible. Y yo creo que, además de la negligencia, de la no trazabilidad, yo creo que el gobierno no está haciendo trazabilidad, ¿no es cierto?, está afectando de esta manera y pareciera que al mundo, y en especial en este país, no le importa a la gente que muera. Entonces es horrible. En estos minutos finales, Jaime, te quiero dar estos minutos finales para que tú te dirijas a las ciudadanas y ciudadanos de estas 8 comunas que tú vas a representar. Ojalá. Bueno, decirle básicamente que si usted define muy bien su voto y se le ocurre votar por mí, va a votar por la diversidad, la inclusión y la dignidad de la diferencia. Lo que pasa es que yo viví en un estado de bienestar
y viví en carne propia cómo se trata el tema de la discapacidad en un país desarrollado, digamos. Y creo que Chile debería avanzar en esa dirección, porque la comuna de Maipú y los discapacitados de la comuna de Maipú, de Quilicura, de Pudahuel, de Los Cerrillos, de Lampa, de Tiltil, de Colina, tienen unas altas tasas de discapacidad. Y esa discapacidad está cruzada además por la pobreza. Y la discapacidad en condiciones de pobreza realmente requieren un reconocimiento constitucional en esta convención de los derechos de las personas con discapacidad. De manera que es un segmento muy relevante que puede hacer un aporte a la sociedad y por lo tanto, si elige bien por la diversidad, la inclusión y la dignidad de la diferencia, bueno. Gracias, Jaime. Gracias. Marcela, estos minutos finales para tratar de comprender, ¿no es cierto?, qué podría pasar si tú, Marcela, resultas ser electa constituyente. Y uno, claro, uno tiene tendencia a soñar en este mundo y uno le gustaría de verdad que la gente que ha luchado toda la vida, o sea, que nos viene apareciendo recién, como los Botuiti y estos cantantes. No tengo nada contra los cantantes, pero ni siquiera, oye, ni siquiera han dado lucha al interior del sindicato de artistas, digamos. Entonces, ¿te fijas o no? Entonces, eso a mí me llama la atención profundamente. Ojalá que la gente tenga buen ojo para eso. Marcelita, estos minutos finales. Bueno, como comentaba a lo largo de este programa, de esta conversación, mi compromiso está con una constitución ecológica que garantice derechos sociales, pero también a la naturaleza le dé derechos. Y por supuesto una constitución inclusiva que considera a las otras especies también como sujetos de derecho, etcétera. También tenemos que avanzar en este nuevo pacto social y político en la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos seguir viviendo en un país tan asimétrico y además con una cultura muy patriarcal aún instalada en los sistemas formales de educación, en los sistemas formales de salud, atravesando así transversalmente todas las estructuras públicas y privadas de este país. Entonces, eso es una cuestión que también debemos, pensando en una constitución que es para 50 años o lo menos para adelante, que incluya esta idea de la intergeneracionalidad, o sea, lo que le hacemos a nuestro país, a nuestro ecosistema, a las personas que vivimos en Chile hoy, sí o sí va a afectar a las próximas generaciones. Y también pienso que quienes hemos sido activistas durante tantos años, tenemos un tremendo aporte que hacer en este proceso. Son necesarios los abogados, las abogadas, los expertos, las expertas, pero también somos necesarios los y las activistas, porque hemos tenido, por ejemplo, sin tener una educación formal, no sé, pues de magíster, doctorado, ¿no? Hemos tenido que aprender de diversas disciplinas para poder enfrentar el Estado y a las empresas, por ejemplo. Entonces, esa cuestión que es experiencial también es un valor importante para este nuevo pacto social y político. Y por eso mi invitación es, en el caso del Distrito 12, que son las comunas de San José de Maipo, Pirque, La Pintana, Puente Alto y La Florida, a apoyar a una mujer como yo, que ha estado tantos años movilizada por la defensa y la recuperación del agua y por la protección de la cuenca más importante de Chile, que es la cuenca del río Maipo, de donde toman agua 7 millones de personas. Agradecer la invitación y esta conversación tan entretenida. Jaime, aprendí varias cosas. Jaime Troncoso y gracias a los que siguieron esta gran encuentro entre Jaimes y Marcela. Entre Jaime y Marcela. No, estuvo muy entretenido. Yo creo que nos faltó el brasero, a propósito del frío, nos faltó el mate con el brasero ahí nomás y podríamos hacer de largo. Bueno, una vez más, Marcela, yo conozco tu... Jaime. No pasó nada, ¿no? No, nada. No, era que como estoy en el camino, frenó un auto porque no había visto el lomo de toro, entonces frenó bruscamente. Vamos a cerrar entonces el tiro del programa, que se vaya tranquilo a tomar tecito ahí con su pareja. Ya, Jaime, oye, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Lepe. Así que yo espero haber despejado tus inquietudes previas, ¿no es cierto?, respecto a los temas que íbamos a tocar, y tuviste que
que corrió como ojalá corra el agua libre, ¿no es cierto? Esta conversación. ¿Ya? Oye, Gracias a ambos. perfecto. Y nos Gracias. encontramos con nuestras seguidores y seguidoras en este eje sindical constituyente el próximo martes a las 8 de la noche con invitadas e invitados tan importantes como los que tuvimos hoy día. Así que muy buenas noches, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Chao, chao, buenas noches, gracias.